7 de la mañana, 30 minutos, y a partir de este momento vamos a analizar un tema que es novedoso para Colombia, pero que sin duda alguna está de alguna manera revolucionando la agroindustria en Colombia. El cannabis o la marihuana legal, que se ha convertido en una nueva actividad empresarial. Se siembra desde hace un par de años tras la aprobación de la Ley 1787 de 2016, que permite el cultivo y la fabricación de insumos y productos de esta planta con propósitos medicinales. Desde entonces se han venido construyendo invernaderos, bodegas y laboratorios en Colombia e incluso en Santander, como lo vemos en la Mesa de los Santos, con dinero proveniente en especial de la Bolsa de Valores de Toronto y capital acumulado de grandes empresarios del arroz, las flores y el café, entre otros, según un informe de la revista Dinero. Esta ley fue el detonador para que entre 20 y 30 empresas grandes y medianas construyeran la hoja de ruta científica, legal, tecnológica y comercial para que este negocio germine. El propósito de esta naciente agroindustria es claro: entrar en la pelea por un mercado global de la marihuana legal que podría alcanzar 146.000 millones de dólares para el año 2025, según un informe de una entidad especializada. Además, las grandes multinacionales de bebidas y alimentos ya fijaron su mirada en la actividad. Un reporte de Bloomberg destaca que la legitimación de la marihuana se ha acelerado a una velocidad asombrosa, con empresas tradicionales de consumo y farmacéuticas de diferentes lugares del mundo que invierten o se asocian con compañías de cannabis. Vamos a hablar de este tema, pero desde un enfoque medicinal, no sobre el cultivo, el creciente cultivo, que ya se había analizado en Opina Santander, sino el uso del cannabis con fines medicinales en Colombia y en Santander. Y para analizar este tema tenemos dos expertos, dos invitados: la doctora Nora Patricia Ruiz, neuróloga, epileptóloga, quien laboró en la Fundación Cardiovascular y en el Hospital Internacional de Colombia, y actualmente está en práctica privada en Neurológicas Internacional IPS, su propia empresa. Doctora Nora Patricia, bienvenida a Opina Santander. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Y también nos acompaña el doctor Omar Fernando Gómez Cese, anestesiólogo, especialista en dolor y cuidado paliativo del Hospital Internacional de Colombia, HIC, docente de la UIS, y me pidió que agregara egresado del Colegio San Carlos de San Gil. Doctor Omar Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias, Lorenzo, muy amable, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, empecemos con la pregunta con la cual habíamos advertido el enfoque de este tema. ¿Se está usando actualmente en Colombia el cannabis con fines medicinales? Doctora Nora Patricia. No solo actualmente, desde el punto de vista de neurología, de mi especialidad, es una sustancia que viene siendo utilizada, como decía previamente y antes de salir al aire el doctor Gómez Cese, de manera artesanal, incluso por iniciativa especialmente de padres de niños con una enfermedad pues que es de gran impacto social, en fin, que es la epilepsia. La respuesta con respecto a si hay una presentación de un laboratorio, en fin, que sea actualmente fuertemente comercializado, aún no, aunque ya estamos con un medicamento nuevo que incluso viene con indicaciones para no solo epilepsia, sino otras dos patologías del sistema nervioso, que son insomnio y dolor. Y obviamente con mi respuesta estoy aceptando que definitivamente en Colombia las personas por iniciativa deciden comprar o cultivar incluso en su casa la planta y hacer unas infusiones. Hay algunos que tienen pues mayor conocimiento de la obtención de la sustancia a través de aceites, o se ayudan de químicos de universidades en donde se viene vendiendo. Incluso en las tiendas que conocemos como tiendas naturistas, lo más frecuente es encontrar aceite no se habla como marihuana, se les sellan como cannabis especialmente. No sé si el doctor Gómez Cese está de acuerdo con que este uso es muy antiguo en nuestra sociedad, muy conocido.
y hasta ahora pues se está introduciendo dentro del ámbito médico con más aceptación y seriedad, ¿no? Sí, como dice la doctora, en Colombia desde hace muchos años se ha venido usando como un remedio casero y casi siempre se usan, son las hojas, pero realmente ahí digamos que el principal agente está en el cogollo de la marihuana. La doctora Nora Patricia mencionaba que además del uso que ha tenido la marihuana en Colombia para casos de epilepsia, también se está usando para insomnio y dolor, y tenemos precisamente al especialista en dolor, doctor Omar Fernando Gómez Ece, especialmente en los tratamientos de dolor en enfermedades catastróficas como el cáncer. ¿Ha tenido uso la marihuana en Colombia o en Santander? Bueno, una cosa es el uso que se le haya dado hasta ahora, que como decía la doctora Nora, y yo comparto eso, es muy artesanal. El problema con el cannabis, o lo que tenemos actualmente, mire, la mata de cannabis, la flor del cannabis tiene cerca de 200 componentes que podrían tener efectos activos sobre el cuerpo humano. Esto es de descubrimiento relativamente reciente. En los últimos 10 años se ha encontrado que dentro del cuerpo humano existe un sistema que se llama el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide son una serie de receptores que todos tenemos dispersos por todo el cuerpo. Dependiendo de alguna de estas sustancias que se use, se estimula de una u otra forma el sistema endocannabinoide. Eso hasta ahora lo estamos empezando a entender los médicos, y la ciencia apenas está empezando a entenderlo. El gran problema es que el cannabis que existe en Colombia usualmente suele ser muy rico en THC, pero muy pobre, por ejemplo, en dronabinol, que es uno de los que más efectos medicinales tiene. Nuestras variedades, las variedades usuales y que se han utilizado para recreación en Colombia, son muy ricas en THC, que es el mayor de los componentes sobre el efecto, digamos, de recreativo. Pero el mayor efecto en cuanto a medicinal es probablemente otro de esos compuestos, que es el dronabinol, que es muy pobre en la mayoría de presentaciones colombianas. Y el otro gran problema que hemos tenido es que, como son presentaciones artesanales, no sabemos qué porcentaje tiene de uno o de otro componente. Y al no saber, podemos tener un paciente que le va muy bien con una dosis que recibió, y cuando va a comprar una segunda dosis le va muy mal y no tiene el mismo efecto, porque no tenemos controles específicos de cuánto de uno o de otro componente tiene el cannabis actualmente. Salió un informe de una universidad de Estados Unidos reciente, donde está desestimando realmente las propiedades del cannabis con fines medicinales. Desde el conocimiento de ustedes, ¿sí realmente tiene un uso medicinal efectivo el cannabis? Bueno, en cuanto a usos medicinales, parece ser que sí, pero tenemos algunos problemas todavía. Y es que en medicina, cuando se descubre o se empieza a hablar de un nuevo medicamento, lo que hay que hacer es investigación. Lo que tenemos en cannabis hasta ahora usualmente son series de casos, aunque ya hay 3 o 4 indicaciones específicas que ya se han hecho investigación más seria, pero por aquello de la ilegalidad fue un medicamento o una droga que no tuvo la investigación correspondiente. Hay básicamente 3 grandes indicaciones medicinales que son como aceptadas ya por la comunidad científica. La primera, que hablaba la doctora Norita, que es en ciertos tipos de convulsiones. Ella nos dirá ahora más claramente cuáles, porque no es para todos los síndromes convulsivos, y eso también es importante tenerlo claro. En ciertos modelos de dolor, pero específicamente dolor central, es decir, dolor que se origine no periféricamente, sino a nivel cerebral o a nivel de médula espinal, podría tener alguna utilidad. Y en el manejo de náuseas, vómitos y síndrome, aquellos pacientes que están recibiendo quimioterapia o tratamientos para el cáncer que suelen ser agresivos, que pierden el apetito y que adicionalmente están muy desanimados, en este tipo de pacientes podría tener utilidad. Es posible que haya muchas otras indicaciones, no estoy negando que pueden haber otras cosas, pero falta mucha investigación antes de poder aceptarlo como una verdad.
Recientemente vi un documental en Netflix sobre el uso del cannabis medicinal en Estados Unidos, y según los testimonios que se muestran ahí, que el cannabis se está usando para tratamientos de dolor, especialmente enfermos de cáncer. En muchos casos, especialmente de niños, se encontró que tuvo efectos curativos del cáncer y certificados por médicos. Pero eso obviamente es un debate científico que está por darse. Doctora Nora Patricia, frente a lo que mencionaba el doctor Gómez, el uso del cannabis en casos de convulsiones, específicamente, ¿en qué casos se ha probado científicamente, médicamente, que el cannabis tiene un efecto positivo? Bueno, primero quiero contestar esta pregunta y posteriormente voy a hacer un agregado, digamos, a lo que acaba de decir el doctor Gómez, y es que la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es el ente, por decirlo, más serio para quienes ejercemos la epileptología en cuanto a los lineamientos que nos da y la evaluación objetiva de resultados, el año pasado hizo un informe, porque esto definitivamente es un tema de gran discusión en el mundo entero, no solamente científico, sino en lo político, en la normatización, en lo cultural, porque hay culturas para quienes el uso de la marihuana no es lo que es para Colombia, ¿cierto? Ni la parte económica o comercial que este producto genera. Y lo que la Liga Internacional contra la Epilepsia concluye, con base especialmente en 5 estudios de una serie alta de casos, uno de ellos por encima de 1000 pacientes, es que está indicado para 2 tipos de epilepsias. Uno es el síndrome de Dravet y el otro el Lennox-Gastaut. Independiente de cómo se llaman estos 2 tipos de epilepsia, lo que quiero que quede claro en quien está escuchándonos hoy es que son pacientes que tienen epilepsias malignas, por decirlo de alguna manera. Es decir, ningún medicamento controla las crisis. De hecho, el caso que se ha hecho muy famoso para hablar de la indicación de marihuana científicamente aceptado es de un paciente, Charlotte, que convulsionaba 300 veces en un mes. Hasta que los padres, desesperados y de observar que tenía una cantidad exagerada de medicamentos, algunos de los cuales tenían efectos secundarios que podían poner en riesgo la vida de ella y que obviamente deterioraban su condición de desarrollo, porque los niños es un cerebrito que necesita ser estimulado, en fin, y estos efectos no les permiten tampoco avanzar, más la enfermedad que los mantiene en un estado casi postrados en cama. Desesperados empiezan por su cuenta a utilizar el medicamento, y esto lleva a que se investigue con un método científico que es del que se estaba refiriendo el doctor Gómez, y es como con unos pasos que están universalmente aceptados para que se le dé validez a la evidencia que se obtienen los resultados, que efectivamente mejoraba entre un 50 a un 100% el número de crisis convulsivas. En un paciente que puede recibir hasta 5 medicamentos, que se le diga que al menos va a mejorar un 50%, eso es muy importante. Y hay pacientes que llegaron a tener remisión completa de las crisis. Esas son las 2 entidades que están aceptadas. Mi, digamos, reto en la práctica es, yo tengo pacientes con otros tipos de epilepsia que son refractarias, es decir, no responden a muchos esquemas, a dosis muy altas, y mientras tenemos resultados más objetivos o estudios que duran años, con una muestra de población que nos permitan salir abanderados a defender el cannabis como droga medicinal, yo pienso que vale la pena darle la oportunidad a los pacientes. Este es un tema de discusión de nunca acabar, creo que no va a haber un acuerdo, pero hay que darle la oportunidad a pacientes con epilepsia refractaria. O sea, no sentirnos que nos quedamos ya sin nada más. Esta podría ser otra opción. Por ahora 2 patologías únicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir pacientes con crisis refractaria? Con epilepsia refractaria. Con epilepsia refractaria. Sí, son pacientes que convulsionan a pesar de 2 o más esquemas de tratamiento antiepiléptico. O sea, que no se controlan a pesar de un buen tratamiento, ¿no? Hay pacientes que no se controlan por otras causas, entre otras no toman el medicamento y no por eso son refractarios, ¿no? Sí. Pero es 2 o más esquemas de tratamiento bien indicados. No funcionan, ya los llamamos refractarios. ¿Usted ha usado cannabis medicinal en sus pacientes? No.
¿Por qué? Pero mis pacientes me han llegado usando el cannabis, porque no tengo en Bucaramanga o en Colombia hasta ahora, este año, tal vez no podemos usar la marca, no sé, de una primera presentación ya oficial que vamos a poder formular, recetar. Pero los pacientes me llegan con fórmulas y quiero agregar aquí una presentación que es la tópica, ¿cierto? Hay pacientes que, especialmente a través de las universidades, en las facultades de química, se está vendiendo y son gotas aceitosas o aceite de cannabis y también ungüentos. Entonces le dicen a uno, mire, además de que le damos el aceite, también compramos la cremita que le está ayudando para el dolor en la rodilla que tantas veces se lesionaba cuando convulsionaba, o la abuelita que tiene artrosis. Es decir, yo me atrevo incluso a decir que el cannabis tópico en Bucaramanga se ha usado desde hace mucho tiempo, antes que el bebido, llámese en infusión o llámese en aceite. Sí. Ellos solitos buscan el medicamento. Sí, y lo que se evidencia en este documental que les comento en Netflix es que el uso del cannabis medicinal también, que ha empezado a popularizarse en Estados Unidos, se ha dado no bajo prescripción médica, sino que las personas han ido buscando, pero en eso hay que advertir, doctor Gómez, que no cualquier producto que se ofrezca en cualquier tienda naturista sirve, ¿no? Sí, lamentablemente, como yo les decía hace un momento, las presentaciones actuales no nos aseguran qué cantidad tiene de cada uno de los componentes. En Colombia, y gracias a la legislación, esperamos que relativamente pronto tengamos presentaciones que sean, digamos, muy claras en qué porcentaje tienen de cada uno de los componentes que tiene el cannabis, y eso permitiría poder desarrollar estudios de investigación serio. Lamentablemente la mayoría, y ya creo recordar el documental que tú hablas de Netflix, con cannabis ha sucedido algo muy particular. Y es que casi siempre hablamos de experiencias individuales, es decir, la persona que dice yo lo usé y me fue supremamente bien. En el mundo científico, aunque tiene un valor, es el valor de evidencia más bajo que existe. Lo que yo quisiera es poder tener 100 o 200 pacientes a los cuales yo le doy un medicamento cuando yo voy y lo podemos probar en 100 y el resultado se repite en todos. Lamentablemente eso todavía no es viable en Colombia. Esperamos muy prontamente poder hacer estudios de investigación más serios. Esto hace que pueda desencadenar peligros, y aquí viene uno de los puntos, los peligros del cannabis, que también existen y que hay que tenerlos en cuenta, y con mucha frecuencia lo que ha llevado esto, yo lo veo esto casi como algo de política. O sea, está uno en la orilla A o está en la orilla opuesta, pero no encuentra un justo medio. ¿A qué me refiero? Que con este tipo de medicamentos, antes de realmente utilizarlo, igual que con cualquier medicamento, si hoy un laboratorio X o Y se inventa una nueva droga para cualquier cosa, ¿qué tiene que hacer? Usar ese medicamento en X número de pacientes, 1000, 2000, evaluar los efectos secundarios, los riesgos, los potenciales problemas que pueda presentar, pero nunca en Colombia se puede lanzar un medicamento hoy en día, a excepción del cannabis, que tal vez es el único que ha tenido esa vía diferente, en el cual no se hayan hecho esas pruebas para al menos darle algo de seguridad a la población de que efectivamente lo que se le está dando va a tener un efecto X o Y en X porcentaje. En eso se está trabajando. Esperamos que en el transcurso de los próximos años se puedan desarrollar estudios de investigación serios en los cuales podamos asegurar un resultado al paciente. Y lo que hay que advertir aquí es que una cosa es el cannabis con fines recreativos al cannabis con fines medicinales, porque el cannabis con fines medicinales obviamente exige la plantación de unas variedades específicas, de unas semillas específicas, y en eso precisamente la legislación en Colombia ha incluido como uno de los agentes protagonistas en este proceso al INVIMA, que es en últimas el que certifica la variedad específica, así como el ICA, que es quien autoriza ciertas semillas para ser plantadas, porque esta autorización que se dio en Colombia vía ley de la República para sembrar el cannabis
Esto no da libertad para sembrar cannabis con fines recreativos, eso hay que advertirlo a los oyentes. La ley lo que permite es el uso del cannabis medicinal. Y doctor Gómez, usted mencionó hace un momento uno de los componentes y me gustaría que de alguna manera diera una explicación de qué significa. Usted mencionó el THC, también se habla del CBD y se habla del THCV, y quisiera que en esta explicación también nos ayudara la doctora Nora Patricia Ruiz. Mire, esos son los componentes que tiene el cannabis. El THC, se calcula que una mata de cannabis puede tener hasta 200 tipos de sustancias que son medicamentos activos en la flor. Los dos más conocidos son el tetrahidrocannabinol, el THC, y el dronabinol, el CBD. Parece ser, pero esto también está en proceso de investigación, que el que más efectos terapéuticos, digamos, en efectos medicinales tiene es el CBD, no el THC. El THC es el que más efectos psicodélicos tiene, o sea, el de recreación, hablemos, y el CBD el que más efectos analgésicos o antiepilépticos, dependiendo de la indicación que le estemos dando. ¿Qué sucede? La variedad más conocida en Colombia, que popularmente llama creepy, es una variedad supremamente pobre, muy rica en THC, pero supremamente pobre en el otro componente. Esto hace que esas variedades, que son las que se comercializan hoy en día con uso ilegal y que terminan yéndose a uso medicinal, aquí fue al revés, usualmente no son tan buenas. Esperamos que las fórmulas magistrales en las cuales uno pueda saber qué porcentaje tiene de cada sustancia lleguen muy pronto a Colombia. Ese día podremos empezar a hacer investigaciones serias, podremos empezar a trabajar seriamente en decir, oiga, probamos con 100 pacientes, hicimos un estudio controlado en el cual podamos ofrecerle al respuestas más claras acerca de los usos de esta planta, que yo creo que esto está por desarrollar. Pero también es importante aclararle a la audiencia que los estudios de investigación no son cosas que se consigan en 6 meses. Un medicamento, en poder saber sus efectos secundarios, hay que seguirlo a 10, 20 años inclusive, para poder tener la seguridad. Tenemos historias, por ejemplo, de medicamentos que se usaron, parecían una panacea en algún tipo de enfermedad, y 10 años después descubrimos que producían un efecto secundario muy grave y que los llevaron a salir del mercado. Es que de hecho, hacia alrededor de 1960, o mejor, hasta el año más o menos entre 60 y 70, que es el año en el que nacimos, doctor Gómez, hasta ese año habían productos hechos con cannabis en Estados Unidos que se comercializaban como medicamentos. Eso hasta que vino, obviamente, la proscripción, por llamarlo de alguna manera, la prohibición por parte del gobierno federal del cannabis, y estamos aún en ese debate, porque mientras el gobierno federal en Estados Unidos prohíbe el cannabis, pues los diferentes estados ya van más de 50 estados que han autorizado el uso del cannabis, ya sea con fines medicinales o con fines recreativos. Total. Incluso el gobierno federal tiene una patente del cannabis, que es lo que ha motivado tanta crítica a la doble moral del gobierno federal, que mientras por un lado tiene una patente para el uso del cannabis con fines medicinales, por el otro lado está prohibiendo el cannabis. Doctora Nora, ¿usted quería agregar algo con respecto a los componentes, el THC y el CBD? Sí. En primer lugar, no se han testeado, digamos, si es una palabra bien utilizada en español, o probado todos esos componentes, lo que está diciendo el doctor Gómez. Entonces, el que hablemos ahora de unos no quiere decir que a futuro no surjan otros, ¿cierto? Con indicaciones precisas. En epilepsia, aparentemente, el cannabidiol no es el que más efecto antiepiléptico tiene. Sin embargo, el THC, que es el que aparentemente en esas epilepsias, y por los estudios, a ver, cuando digo los estudios es que usaron la molécula con esos pacientes. Entonces eso es lo otro que nos da validez. Las moléculas son inicialmente utilizadas sobre modelos animales. Modelos animales es, genéticamente se modifica, por ejemplo, un ratoncito y se le
produce la enfermedad que queremos estudiar, una epilepsia muy similar a la del ser humano, y se le da el medicamento o la molécula o la sustancia específica. Entonces, los estudios que hemos hecho para epilepsia tienen que ver con estas dos. No estoy descartando que otras a futuro puedan ayudar. Bueno, con estas dos, el THC mostró que sí, tenía mayor potencia antiepiléptica, pero igualmente se describieron más casos de efecto, ojo con esto, proepiléptico, o sea, los pacientes aumentaban sus crisis convulsivas, lo cual nos lleva a decir o a pensar lo que ya sabemos, y es, cada epilepsia es diferente o cada enfermedad es diferente. Entonces hay que seguir en la búsqueda de esa indicación especie específica, uno. Segundo, cuando se combinan esos dos, THC y cannabidiol, se logra menguar efectos secundarios aparentemente. Entonces también está en la búsqueda de cuál es esa combinación mejor en epilepsia para que una controle un poco el efecto no apropiado de la primera, que tiene pues mayor actividad antiepiléptica. Yo quiero recordar una cosa, y es que cuando una persona consume la planta de la manera que la quiera usar, está consumiendo de todo. Lo que hace la industria farmacéutica, que no todo es malo con ellos, por supuesto, es que lo ideal es decantar y seleccionar la molécula para lo que queremos. ¿Listo? Cuando tú me preguntas por qué, o si la estoy formulando, la respuesta es, ¿cómo le formulo? Que además yo no soy química farmacéutica, ni tengo ese tipo de conocimiento botánico. ¿Cómo le digo a un paciente, usa 5 hojitas de la planta de marihuana, lo vas a diluir en agua, la pones a hervir, cuando ninguna hoja es del mismo tamaño? Segundo, la especie de la planta que compró, no sé cuál es de las que sabemos que existen y las que puedan tener más contenido de una o del otro, o sea, la especie, sí, que era de lo que tú estabas hablando. Entonces, como médica sería muy inexacta sugerirle a un paciente una dosis. ¿Qué hicieron los estudios de los que les he hablado? Ellos empiezan con miligramos por kilogramos, de hecho usan gotas, usaron especialmente la presentación en aceite, entonces empiezan con 2 miligramos por kilogramo de peso. Subimos a 5, subimos a 10 y empiezan a describir qué pasa, no solo con el control de la enfermedad para lo que se está indicando, sino con la aparición de efectos adversos. Yo creería que hoy y para esta entrevista lo más importante es concluir que, uno, al menos yo, el doctor Gómez S. no descarto para nada la marihuana medicinal como una ayuda terapéutica definitiva en neurología. Sin embargo, es necesario que pase el tiempo y tengamos evidencia científica más fuerte, entre otras porque muchos efectos podrían ser de tipo lo que llamamos placebo. Tercero, que el tema o la discusión política, reglamentaria, económica, porque hay intereses económicos alrededor de legalizar o lo que sea, de hecho hasta temas morales y éticos que son muy individuales, de si estoy de acuerdo con que legalicen o no, ese es un tema en el que yo no pretendo meterme, porque tendría que aportar algo muy personal, mis creencias o mi punto de vista, y nunca se va a acabar esa discusión como otros temas que tenemos en medicina. Ese es otro tema para mí, ¿sí? Falta, creo que todavía nuestra cultura permite el acceso fácil a la marihuana, sea que una persona la use para recrearse, aunque diga que lo usa medicinalmente, porque también eso lo podemos ver, ¿no? Claro. Pero es que esto me quita el dolor, el bienestar que describen los pacientes. Yo pues nunca he probado, no me lo estás preguntando, no sé si tenga uno que probarla para poderla formular, pero el paciente habla de un bienestar global. Tengo un paciente que tiene esclerosis múltiple y él refiere que definitivamente lo que le relaja sus piernas es aspirar marihuana, es fumarse su taquito de marihuana, como él mismo dice, sea que eso lo recrea o que efectivamente tiene efectos sobre la rigidez o espasticidad de la enfermedad. No se lo voy a medir yo, voy a esperar a que los científicos que están dedicados a eso nos muestren la evidencia, ¿sí? ¿Y él usaba la marihuana antes sí. de su problema? ¿Antes? Total, la diferencia es que ahora él se siente totalmente justificado para decir, sí, yo la fumo porque gracias a eso las piernas no me molestan tanto. Pero antes seguramente la fumaba porque salía con los amigos y era criticado, porque entre otras esto ha permitido que su familia acepte que ahora consuma marihuana. Por eso te digo que a veces ese tema de si es recreativa o si es medicinal puede ser también un enmascaramiento. No sé el doctor Gómez S. ¿qué opina?
al respecto. ¿Ha tenido usted, doctor Gómez, pacientes con tratamiento de dolor por enfermedades catastróficas que hayan recurrido al consumo de marihuana, como lo refiere la doctora Nora, es decir, aspirándola? Mire, lo que sabemos hoy en día es que existen las siguientes formas de consumo de marihuana medicinal. Fumada, en aceites. Las tópicas son las que menos evidencia tienen, las que menos estudios se han hecho hasta ahora, pero básicamente la que más le usa, yo creo que es la que más se usa, pero la que menos efectos tiene. Sí. Mi área es dolor. En dolor tenemos todo el espectro de teorías científicas. Hablo de teorías porque esto apenas se basa en observaciones individuales. Lamentablemente todavía no tenemos suficientes estudios para poder estar seguros de su efecto final. Una de las más importantes es como todos los dolores tienen componentes emocionales, y uno de los efectos más importantes de esto es sobre la parte emocional. Es posible que esto no quite el dolor, sino que al mejorar la emoción con respecto al dolor, el paciente lo que sienta es, o sea, su dolor sigue igual, lo que pasa es que ahora le importa menos, por decirlo de alguna forma. Pero eso es eso es apenas teórico y es una de las corrientes, digamos, para explicar por qué podría servir esto. En cuanto a casos anecdóticos, sí, tengo varios pacientes que anecdóticamente la han utilizado. Muchos de ellos podrían ser efectos placebos, muchos de ellos podrían ser efectos reales. Eso no lo hemos podido medir. Bueno, explíquenos, la doctora también ha utilizado un concepto que de pronto para algunos oyentes puede no ser tan claro. ¿Qué es eso de efecto placebo? Bueno, el efecto placebo es algo que está descubierto desde hace mucho tiempo en medicina, y es cuando yo doy o le digo a un paciente, tómese este medicamento. Ese medicamento no es un medicamento, sino es una pastillita de azúcar o una pastillita que no tiene nada, que es muy bueno para el dolor. Y el paciente se cree que eso es cierto, se lo toma y se le quita el dolor. Todos en algún momento en la vida el efecto placebo nos ha sucedido. Pongo un ejemplo para que me entienda, Lorenzo. ¿Quién no le ha pasado esto? Tiene un dolor de cabeza, pero tiene una fiesta muy buena esta noche. Dice, oiga, qué dolor de cabeza, me tomo una acetaminofeno o una aspirina, y 20 minutos después de habérmela tomado, digo, uy, qué maravilla, se me quitó el dolor y me voy para la fiesta. Pues mentiras, ese acetaminofeno, esa aspirina apenas iba en el hígado, no había llegado a la cabeza cuando ya yo estoy diciendo, ¿por qué se me quitó el dolor? Por efecto placebo. En dolor es tan importante el efecto placebo que hoy en día yo digo que para descubrir un medicamento nuevo que sirva para el dolor, tiene que mejorar. O sea, yo ya sé que si lo comparo contra placebo, el placebo mejora el 30% de todos los dolores. O sea, el 30%, 1 de cada 3. Estoy hablando de un efecto dramático. Entonces, si yo descubro un nuevo medicamento que trabaje en el dolor, tiene que al menos mejorarme al 40-50% para que yo diga que es superior al efecto placebo. ¿Puede compararse el efecto placebo como el efecto que produce la oración también? Total, total. Y aquí te metes sobre un tema que yo siempre trato de hacer como cuando hablamos de dolor, que siempre hago énfasis, es que todo el mundo busca una pastilla milagrosa, el cannabis, la morfina, la aspirina, cualquier medicamento, pensando que eso es la solución total y definitiva a su problema de dolor. Pero los problemas de dolor son multidimensionales. Es decir, la pastilla sirve, pero adicionalmente debo cambiar mis hábitos, debo disminuir de peso, debo comer mejor, debo bajarle al estrés. Bueno, es una serie de dimensiones como acto de curación finalmente. A pesar de que esto pueda ser bueno, y hablando del cannabis, yo lo que sí quiero decirle a la audiencia es que esto no es la panacea. Aquí no se ha descubierto algo que sea la maravilla o la última maravilla del mundo. Es una herramienta más para el manejo de algunas enfermedades que nos falta conocer mucho, que nos falta descubrir, que hay que hacer más investigación, que no es tan milagroso como dicen algunos, ni tan malo como dicen otros, que necesitamos trabajar, pero que implica adicionalmente que curarse es un acto conjunto del medicamento y del paciente. Doctora Nora. Yo quiero agregar lo siguiente. Nosotros trabajamos patologías que son, además de crónicas,
son desesperantes para el paciente y su familia, son catastróficas. Es decir, que uno escucha a un paciente referir un dolor que no lo deja, que no quiere estar despierto. Vamos a hablar de cáncer terminal o, bueno, en fin, todos los dolores que el doctor maneja. Un padre que me dice que su hijo no para de convulsionar, que tiene que estar con cascos para que su cabeza no se fracture, para que, en fin. Yo quiero que se imaginen lo que uno como médico siente frente a querer solucionar ese tipo de problemas con el paciente, de paliar la enfermedad. Paliar es mejorarla finalmente, puede ser que no la cure. Entonces los retos que nosotros tenemos en la consulta son grandes, son, digámoslo, un poco fácil de criticar, pero a la hora que tú estás frente al paciente, no sé el doctor Gómez ese si piensa igual a mí. O sea, yo con el tiempo de ejercicio de mi especialidad me he vuelto cada vez un poco más de mente abierta. Y creo que hay que individualizar el manejo, hay que tener mucha compasión, liberarnos de otras cosas, entre otras, no hemos usado una palabra importantísima hoy que se llama la adicción, ¿cierto? Los adultos más que los padres con los hijos con epilepsia le dicen a uno, ¿y no será que se vuelve adicto? ¿Y yo qué pienso? Primero, ya usamos drogas que generan adicción, el fenobarbital, las benzoazepinas, las usamos para epilepsia todos los días y producen adicción. Entonces es un tema que viene también pues propio de lo que hemos vivido socialmente con la marihuana, no hay duda de eso. O una persona con un cáncer terminal que le diga al familiar, ay, pero es que eso lo vuelve adicto. A ver, ¿sí? Entonces yo creo que de todas formas, cuando no tenemos de dónde más, por decirlo de alguna manera, y el familiar me dice, doctora, ¿usted qué opina? Yo le compré esto, que conseguí unas gotas, esas gotas no dicen cuántos miligramos hay por tantos mililitros, o sea, yo no tengo forma de sugerirles la toma de esas gotas porque no lo dicen, son hechas en forma muy artesanal en Colombia y está en todos lados, te quiero decir. La medicina alternativa o complementaria la ha usado hace muchos años la marihuana medicinal. Entonces yo digo, bueno, no te voy a decir que no, ya sabemos que algunos antiepilépticos pueden tener un efecto, se potencializan si además están tomando marihuana y otros pueden tener daño del hígado si también los conjugamos. Entonces les hago esa claridad, les explico que no tengo control sobre la dosis que están recibiendo, pero no tengo una postura severamente radical contra la suspensión de esto, no, porque son casos extremos, ¿sí? Sí, me llama la atención que usted hace un momento mencionaba que ese extracto del cannabis, al que se refiere el doctor Gómez ese como aceite, ese extracto de cannabis, ¿lo están vendiendo algunas universidades? Sí. ¿Y podemos saber? No oficialmente, y no me pongo yo en problemas. Puedo decir algo que no es de la región, entonces me voy a lanzar. Una paciente que le envía el hijo desde Cali, desde una universidad de Cali, que el químico farmacéutico de allá lo hace. En Bucaramanga, vuelvo y te digo, no voy a nombrar porque ni me fui a conocer a la persona ni estoy juzgándola, por el contrario, creo que es muy interesante lo que están haciendo, ¿sí? Seguramente no hay la economía o el apoyo o el patrocinio para que esto sea algo más serio como los laboratorios internacionales de químicos farmacéuticos, en fin, pero de acá lo están vendiendo, es conocido. Bueno. Tampoco puedo decir que la UIS está avalando eso, o que la UNAV, o que la UDES, no puedo decirlo. Le dicen a uno, este es un profesor de tal universidad, doctora, y él lo saca. Doctor Gómez, parte de este debate que se ha dado en torno al cannabis tiene que ver con algo que alcanzó a mencionar en su momento la doctora Nora Díaz, a la doctora Nora Ruiz, con respecto a algunos medicamentos que causan adicción. Hay un debate en relación con el cannabis y los opioides, ¿sí? Explíquenos a los oyentes por qué hay como esa estigmatización frente al uso de los opioides, especialmente para tratamientos de dolor. Sí, mire, en este momento los Estados Unidos de América están en lo que han catalogado las autoridades sanitarias de ese país como la epidemia más grande de opioides que haya tenido una nación moderna desde la guerra del opio en principios de 1900 en China. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que se empezó a usar de forma supremamente liberal los opioides
que usualmente los habíamos destinado únicamente para pacientes al final de la vida, pacientes con cáncer y enfermedades terminal, se empezó a extrapolar su uso liberal a casi cualquier dolor de cualquier tipo. Hoy en día las estadísticas son dramáticas, Lorenzo. En Estados Unidos mueren cada 3 segundos un paciente por sobredosis de opioides. Hoy en día mueren más americanos por sobredosis de opioides que por accidentes de tránsito. Hoy en día la sumatoria de accidentes de tránsito más asesinatos en Estados Unidos es menos grave como salud pública que la muerte por opioides. El problema allá es gravísimo en la sobredosis de opioides. Esto crea una barrera, y cuando ha sucedido con algo, y aquí vengo yo a un principio general que nos enseñaron a todos los médicos desde chiquitos, desde que estábamos en la universidad, es que principalmente no hagamos daño. ¿Qué es el gran problema con este tipo de discusiones que tenemos hoy? Y el gran temor que tenemos es hacer daño queriendo hacer un bien, porque probablemente nadie quiere hacer. Entonces el gran peligro de usarlos liberalmente sin que tengamos aún claros estudios es que terminemos haciendo daños que hoy no sabemos que pudiera pasar. Hace 15, 20 años, mire, yo parte de mi estudio lo hice en Estados Unidos, en donde en esa época usábamos opioides con una liberalidad total, y yo fui parte de los educados bajo esa época en que úselo en el que quiera, no hay problema. Hoy en día, sin vivir en Estados Unidos, conozco al menos 2 o 3 personas que me llaman de ya con problemas de adicción severos y que ya no se van a recuperar nunca. Porque les fueron formulados los... Y además, la mayoría de ellos empezaron por un manejo médico mal hecho. Claro, porque es que en Estados Unidos, doctor Gómez, eso hay que aclararlo. No se consiguen los medicamentos como aquí en Colombia, que uno va a la droguería y pide cualquier medicamento, ¿no? Todo es bajo fórmula médica. Claro, allá son mucho más estrictos que acá en cuanto al uso de opioides. Hace menos de un mes hicimos una revisión con el director del Fondo Nacional de Estupefacientes. ¿Qué tan grave es el problema de adicción, y ya que lo mencionas, a opioides en Colombia? Tenemos una estadística, el Fondo Nacional de Estupefacientes tiene una estadística que aproximadamente tendremos alrededor de 15.000 adictos en el país a opioides. ¿Cuántos en Santander? Bueno, ese dato no lo tengo, Lorenzo, no le puedo dar ese dato, pero sé que Santander no está de los departamentos líderes. Los principales sitios son Bogotá, Medellín y Cali, donde hay detectados más adictos a opioides. Una de las cosas que han empezado a promover desde Canadá y desde Estados Unidos es el uso de marihuana para el manejo de los adictos a opioides. Sí. La verdad, yo esto lo quiero mirar con mucho cuidado. No digo que no, es posible que a futuro sea, pero necesitamos, antes de poderlo promover liberalmente, mejores estudios, porque yo no quiero sacar a un paciente de un problema muy grave a otro problema peor, y eso es lo último que queremos los médicos, hacer daño. Entonces yo sí creo que para esto se necesitan muchos más estudios de investigación, necesitamos que tengamos mejor evidencia antes de poderlo promover tan liberalmente. No hay, creemos, otro problema, un nuevo problema que no teníamos antes. No, es que de hecho el informe de la Universidad de Stanford dice que no hay ninguna relación entre el uso del cannabis medicinal y la disminución de muertes por opioides. Es decir, que no hay un efecto real de cura o de mejora en el caso de los pacientes que son adictos a los opioides. Es lo que ha dicho ese informe que recién se conoció ayer. Para terminar este tema, doctor Omar Fernando Gómez y doctora Nora Patricia Ruiz, ¿qué recomendaciones pueden hacerle ustedes a los oyentes con respecto a este tema del uso del cannabis que se ha popularizado tanto, pero que, como ustedes lo han advertido, desde hace rato se viene usando en Colombia en forma artesanal, pero ahora que empiezan a aparecer esos extractos, no sabemos qué tan de origen con base científica real? ¿Qué recomendaciones harían ustedes a las personas y a aquellos pacientes o padres de familia que tienen sus hijos con enfermedades que causan dolor o con problemas epilépticos y que de pronto quieren buscar una posibilidad en el cannabis medicinal? Doctora Nora Patricia.
Bueno, lo primero es que quede de esta, digamos, reunión radial la claridad de que aún no está dicha la última palabra, que nos falta bastante para eso. Aparte de esto, que se dejen guiar o que comenten con su médico tratante esta duda o este deseo que tienen de utilizar esta estrategia de manejo, en fin. Yo no puedo hacer ninguna recomendación de cuánto tomar, dónde comprarla, porque hemos dicho muchísimo que eso no existe. Seríamos terriblemente irresponsables en llegar a decir, claro, usen lo que machera. No, no es así. Pero cuéntenle al médico lo que están haciendo, porque efectivamente, como ya dije, puede haber incluso efectos nocivos, respuestas cruzadas con otros medicamentos que ya se estén tomando. Entonces, la recomendación es cuéntenle a su médico. Tercera recomendación, no hay que olvidar que al igual que otras sustancias que se están vendiendo en las redes están generando una cantidad de modas, de tendencias, pero además de negocios. Entonces no hay que olvidar que es muy alto el porcentaje de personas que encuentran en esto un negocio. Entonces están inventando testimonios. Lo más fácil que hay es sacar en un video en la web una persona que dice que se le desapareció el cáncer, que el efecto antiinflamatorio de la marihuana medicinal, en fin. Entonces, no se dejen creer de esto. En el fondo hay una intención comercial importante. Son mis tres conclusiones, digamos. Doctor Omar Fernando Gómez. Sí, yo creo es que todavía necesitamos más información, necesitamos trabajar mucho más en esto. Yo espero que a Colombia arriben las primeras fórmulas magistrales a principios del año entrante. Con eso se podrán hacer mejores estudios de investigación. Y podremos dar una respuesta más clara a qué tan útil realmente es esto y qué tantos usos podemos recomendar con certeza. Por último, ¿usted ha tenido la oportunidad de consultar con sus colegas en otros países que de pronto hayan podido probar medicamentos que sí estén regulados en esos países? Sí, precisamente hace 2 meses estuve en Canadá, en una de las fábricas más grandes de cannabis medicinal. Estuvimos un grupo médico latinoamericano, estuvo el viceministro de salud mexicano, que están ellos también estudiando esto, estuvo gente y estuvimos discutiendo, pero básicamente la conclusión es muy similar: necesitamos trabajar un poco más. Canadá acaba de ampliar su legislación, hoy en día es el país pionero en el mundo en legalización, ya está legalizado para uso medicinal y para uso recreativo totalmente libre. Esa experiencia nos va a enseñar bastante, vamos a aprender mucho de qué pasa en Canadá y cómo les va. Ellos están empezando a hacer estudios de investigación, pero como les digo, no piensen que un estudio de investigación sobre esto es una cosa que se hace en 6 meses, puede requerir 5 años, 10 años fácilmente para poder tener respuestas más claras. La Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia, donde usted trabaja, ¿ha pensado en tratamientos con cannabis? Hemos pensado en realizar estudios de investigación por ahora. Creo que es el primer paso y en eso estamos, pero aún no los podemos realizar porque no tenemos un producto, no, la legislación sí ya está lista, Nora. No, pero al pasar un estudio, porque es que el estudio requiere ciertas cosas en donde haya una protección del riesgo de adicción, donde los menores de edad no puedan ser incluidos, por ejemplo en epilepsia, más complicado. No sé si tú lo hablas para dolor. Bueno, sí, la legislación está, el problema es que necesitamos poderlo hacer de forma científica. Para poderlo hacer de forma científica necesitamos producto elaborado en que sepamos qué concentraciones tiene de cada uno de estos medicamentos que tiene la planta. Doctor Omar Fernando Gómez, un oyente que quiera consultarlo, ¿usted dónde lo puede encontrar? En el Hospital Internacional yo tengo mi práctica y en la Fundación Cardiovascular. ¿Y a usted, doctora Nora Patricia Ruiz? Actualmente estoy en el Centro Internacional de Especialistas. Esto queda al lado del Hospital Internacional, es nuestra nueva edificación, en el consultorio 1121 Norte. Ahí está la IPS, Neurológicas Internacional. ¿Cómo es su número celular de contacto? Bueno, el fijo para consultas es 638-6265, o igual estamos en la web, ¿no? Muy bien, especialmente para pacientes con problemas epilépticos, ¿no? Con convulsiones. Hacemos neurología general y mi subespecialidad es epileptología, efectivamente. Doctora Nora Patricia Ruiz, neuróloga, epileptóloga de la fundación, que trabajó en la Fundación Cardiovascular
y en el HIC y actualmente en práctica privada en Neurológicas Internacional IPS. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Doctor Omar Fernando Gómez Cese, quien ha sido nuestro consultor permanente para estos temas, anestesiólogo, especialista en dolor y cuidado paliativo del Hospital Internacional de Colombia, docente de la UIS y egresado del Colegio de San Carlos de San Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, muy amable. Puedo agregar, yo soy egresada de la Merced de Bucaramanga. No, sí, eso sí, igualdad, igualdad de oportunidades. Bueno, y esperamos con este aporte de estos expertos, pues haber podido ilustrar a nuestros oyentes sobre el tema del cannabis medicinal. 8 de la mañana, 20 minutos, continuamos con la agenda informativa en Opina Santander. En la Cultural 100.7 FM, Opina Santander. Nunca consuma alcohol en estados de depresión, tristeza o rabia. El alcohol puede empeorar cualquier situación. Además de causar problemas con el sueño, puede aumentar el riesgo de suicidio. Evite el consumo de alcohol. La Cultural 100.7, una radio diversa.